para subirla. Muy bien, ya ahí se está grabando. Entonces aquí me desaparezco un ratito de la pantalla. Muy bien, entonces la parte de español comprende 18 preguntas en todos, ¿no? En todos, todos ustedes van a tener en el mismo examen 18 preguntas y todas las preguntas son exactamente iguales, es decir, no cambia el temario, no cambia nada y todos van a tener la misma pregunta. Y obviamente si van para matemáticas o si van para física, química, ahí hay variantes en algunos temas, vienen un poco más, un poco menos, pero español es exactamente igual para las cuatro áreas en este caso y por eso comenzamos con esta. Vamos a empezar con las materias, digamos que son las que son iguales para todos, ¿no? Que es español, geografía, y las historias y todo, que son exactamente igual para todos. Y después pasaríamos a las que son ya más especializadas, que son, por ejemplo, matemáticas, ajá, en León, que son matemáticas, que son física, química y biologías, que ya tienen otras especificaciones. Pero estas, entonces, esta de español, las historias y geografía y literatura son exactamente igual para todas las áreas. Muy bien, entonces la parte de español vamos a ir viendo, vamos a empezar con esto, entender qué es lo que nos quieren preguntar. Entonces, la parte de español se compone primero por la parte de entender las formas de la lengua, las estructuras de la lengua, las formas de expresión. En este caso, después vemos gramática, es decir, la forma en que vamos a ir expresándonos, y esto comprende que veamos un poco de ortografía, vemos un poco, no tanto Ferran, pero sí vemos, por ejemplo, verbos, pero no tan la parte de que te tengas que aprender todo, sino más bien saber distinguir entre el indicativo, subjuntivo o en este caso, el indicativo o el imperativo, perdón, o por ejemplo, saber las comas, los tildes, dónde van, en fin. Y luego veríamos las oraciones, que es la parte interesante de sintaxis. En las oraciones vemos, ya saben, sujeto, predicado, cómo distinguir los núcleos del sujeto, los núcleos del predicado, en fin, todo ello. Y terminaríamos viendo la parte de lógica lingüística, que es las analogías, por ejemplo, esto es a esto, como esto es a esto, y la parte de comprensión lectora, sinónimos, antónimos y parónimos. También veríamos eso, ¿no? Que es la parte de lógica lingüística, que se engloba en esta parte de español. Entonces son como dos cosas. Entonces empezamos con este primer punto. El primer punto es esto, las palabras y en este caso la realidad. Para qué nos sirve el lenguaje? El lenguaje nos sirve para comunicarnos. O sea, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? Nosotros podemos tener nuestros pensamientos completamente revueltos, sí, pero esto hay que expresarlo en palabras. Y entonces la forma en que fuimos construyendo las palabras desde la antigüedad, desde los hombres prehistóricos, acuérdense que se llama prehistoria porque no había forma de escribir lo que estaba pasando. Entonces, la historia comienza cuando comienza a haber registro de lo que está pasando, por ejemplo, con algunos dibujos o con algunas señas o con algunas palabras, ¿no? Ya, pero ya definidas. Antes de eso, no existía, pues, digamos, una forma de comunicar de manera lógica y de manera coherente las cosas. Entonces, se basaba mucho en sonidos, ¿no? En sonidos, en algunos gestos, incluso la forma de comunicación antigua, incluso era, y todavía se sigue conservando en algunos lados, con señales de humo, por ejemplo, con el olor, con los colores. Entonces, todo lo que sirve para comunicar es un lenguaje. Las matemáticas, por ejemplo, es un lenguaje. La cibernética, esto de ceros y unos, es un lenguaje. Las señales de humo, los colores, las señas, es un lenguaje. Entonces, su fin es comunicar. Pero, que vamos a comunicar? Entonces viene el proceso de hacer las palabras. Entonces, hacer las palabras ha sido un proceso lento, ha sido un proceso complicado y a la fecha, ahora, la lengua, en este caso decimos que es viva, es decir, ojo la palabra que estoy ocupando, primero lenguaje y ahora lengua. La lengua es un sistema vivo. ¿Por qué? Porque
todos los días, cada momento está cambiando. Hace, por ejemplo, ustedes pueden estar de acuerdo o no con el término, pero por ejemplo, hace 4 años todavía nadie decía todes, ¿no? O amigues. Era como muy raro a quien que lo dijera. Ahora se dice, y es una normalización, bueno, significa, aparte de ser una cuestión de pluralizar los sectores, la diversidad y todo ese asunto, bueno, sirve también como una proclama ideológica y está bien, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, es parte de cómo va cambiando la lengua. Y cuando alguien dice, no, es que no se dice así, o es que la Academia de la Lengua no lo permite, bueno, o sea, la Academia de la Lengua va poco a poco va generando el uso común, lo va analizando y después lo incorpora a sus reglas, ¿no? Pero hay tantas formas del español, por ejemplo, como el español de la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México como el español que se habla en Tepito o el que se habla en Las Lomas o el que se habla en Iztapalapa, el que se habla en La Condesa, en fin, también son diferentes. Igual hay idiomas o lenguas, en este caso, muy complejas como el finlandés, se llama finés, de hecho, el ruso, el árabe, en fin, y cada quien ha hecho, transformado estos pensamientos aquí, los ha transformado en palabras. Entonces, la lengua, en este caso, ojo, lenguaje y lengua, ahorita vamos a ver la diferencia. La lengua, entonces, al ser viva, pues va cambiando y obviamente a veces va normalizando cosas que ahorita nos pueden parecer como terribles, ¿no? Errores, como el aiga, por ejemplo. Muchos dicen, no, es que el aiga no existe. Bueno, el aiga sí existe, la palabra aiga sí existe, pero quizá no denota lo que usualmente pensamos que es, ¿no? Que es el haya. Pero la palabra como tal sí existe y significa, es un carro muy lujoso o un carro, como dicen ustedes, tuneado, ¿no? Un carro tuneado, ese es un aiga, ¿no? Que tiene muchos colores o luces y todo, ese es un aiga, eso significa. Entonces, la lengua al ir modificándose también puede ir generando, si no tenemos muy buena comprensión, puede ir generando este tipo de errores. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, dice aquí, hora de comer niños. Y entonces cuando escribimos así, sin ninguna, digamos que sin ningún tipo de vaya, sin ninguna coma, sin ninguna cuestión con que nosotros podamos entender las cosas, pues ¿qué significa, no? Así, hora de comer niños, o sea, lo que nos está diciendo es hora de comernos a esos niños, ¿no? O sea, por eso va la abuelita aquí y los niños corriendo, pues porque se los va a comer. Entonces, uno lo arregla esto? Pues simplemente le pone una coma aquí, ¿no? Hora de comer niños, o sea, les está hablando a los niños, y aquí sería diferente, ¿no? Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, la coma, ¿no? Aquí le ponemos la coma y aquí ya significa otra cosa. Entonces, una coma así o un acento puede cambiar absolutamente el significado total de toda la oración y puede, en este caso, sí tenemos que entender eso porque luego nos puede generar a veces unos problemas muy curiosos, ¿no? Entonces, aquí por eso dice las comas salvan vidas. O, por ejemplo, tenemos esto, respeto a la educación. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que tenemos muchos errores. O sea, es hasta incluso un poco paradójico aquí que tenemos el educación y entonces, por ejemplo, aquí no tiene tilde, está mal escrito y respeto con Z y luego aquí todo junto. O sea, ahí tenemos muchos errores. Incluso el hecho de que esté todo escrito en mayúsculas, esa es otra gran ya falla de ortografía. Y hay una vieja idea de que antes se pensaba, y esto es muy interesante para ustedes que son muy chavos, por ejemplo, antes la gente escribía en mayúsculas porque decía, es que si escribimos en mayúsculas no hay necesidad de ponerle tildes o acentos. Y obviamente eso es una cosa que se quedó, pues porque las máquinas, en este caso de escribir, supongamos de sus abuelitos, las máquinas de escribir de sus abuelitos no tenían la manera de poner, en este caso, tildes a las mayúsculas. Entonces, cuando eso lo pasaban y la gente lo escribía normal, entonces pensaba que era lo mismo de la máquina de escribir, ¿no? En este caso, la escrito. Y me imagino que ustedes nunca han
escrito algo en una máquina de escribir o alguien de ustedes ha escrito alguna vez algo en una máquina de escribir? Ah, nunca. No, nunca. Y de hecho sería muy raro verlos ahí porque tiene un sonido y hay que estarle haciendo así y tal. Y luego tenía uno que borrar ahí con una cosa muy extraña que era como una cosa blanca que parecía como cal, entonces tenía que borrar. No, 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 era muy complicado. Ahora con las computadoras pues, es muy fácil. Y luego ahora es más fácil porque ahora le dictas a la computadora y entonces pues te resulta muchísimo más fácil porque te va escribiendo, ¿no? Las cosas. Y aún así puede cometer errores. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con esta oración, vamos a analizarla y vamos a ver cuántos errores encontramos y vamos a ver qué significa. Dice, ojalá el Aiga tenga una vaca para llevar a la haya. Así como está esta oración, así como está, ¿qué significaría? ¿Quién tiene algún tipo de idea qué significa toda esta oración? Ojalá el Aiga tenga una vaca para llevar al Aiga. ¿Qué dirá ahí? ¿Qué estará diciendo? No, pues la verdad no sé, o sea, nada más porque nos dijo el que el Aiga es un tipo de carro, Ah, pero de ahí en fuera no sé. no, a ver, a alguien ahí, ¿alguien más? ¿Tendrá alguna opinión sobre esto? Michelle, no te escuchamos, Michelle. Ajá. No, 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 no te escuchamos, creo que el sonido quedó ahí. Bueno, en este caso, vean, uno ve esta oración y diría, pero ¿qué demonios es eso, no? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que el Aiga tenga una vaca para llevar, en este caso, al Haya. Entonces, si por ejemplo, cualquier persona, digamos, agarra y ve esto, podría agarrar y decir, ¿no? Por un lado, está llena de errores. Por ejemplo, alguien que no sabe tanto español, pero que diga, sí, yo sé mucho español. Entonces diría, aiga no existe, ¿no? Vaca va con V, ¿no? Nos diría así, va con esto. Y luego el haya, ¿no? Es haya, ¿no? Con H. Entonces, alguien que, por ejemplo, sea muy estricto, nos haría todas estas observaciones. Sin embargo, ¿se acuerdan que les dije que todas estas palabras también existen? Lo que significaría aquí, dejen ponerle aquí esto, diría, ojalá, ¿no? Ojalá, esta sí existe, ojalá el Aiga, acuérdense que el Aiga es un carro, en este caso un carro tuneado, o sea, es un carro muy acá, lleno de luces, o sea, ojalá el carro tenga una vaca. ¿Qué se imaginan que es una vaca con B alta? ¿Alguien tiene una idea de que sea una vaca? La palabra existe. Suena a un lugar como en donde recostarse o una herramienta, algo así. Más o menos, tienes la idea. Una vaca es lo que nosotros llamamos un maletero que va arriba de los carros. Esa es una vaca. Entonces, cuando ustedes vean un carro que trae algo arriba para llevar maletas, sí, se le puede decir maletero, pero también se le conoce como vaca, ¿no? También es una vaca. Ujú. Luego, para llevar a la haya, ¿quién tiene una idea de qué sería una haya? Una haya así sin H. La palabra existe y es muy común incluso en algunos lugares. ¿Alguien tiene una idea de qué es haya? No, eso sí no. ¿No? Muy bien, una haya es una niñera, ¿no? Es una manera de decirle también a las niñeras. Entonces, lo que nos estaría diciendo esta oración es, ojalá el carro tenga un maletero para llevar a la niñera. ¿Es lo que quiere decir? Esta oración, ¿no? Todo ello. Entonces, si se fijan, si nosotros desconocemos un poco las palabras, podemos no conocer el significado total,
de una oración y poder decir que estaba equivocada o poder realmente nosotros agarrar y decir que estamos equivocados, cuando en realidad estamos diciendo algo muy concreto y que algo que sí existe, aunque suene así muy curioso, ¿no? Sí suena raro, ¿no? Muy bien. Y entonces también nosotros tenemos que la parte del lenguaje, vean, aquí vamos a ver la diferencia entre lenguaje. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Pero, por ejemplo, cada uno de los idiomas que nosotros conocemos, por ejemplo, si hablan en ustedes inglés o hablan algún otro idioma, se darán cuenta que, por ejemplo, aprender un idioma requiere o tiene una cuestión complicada en el sentido de que hay que aprenderse, pues sí, las formas en que se habla. Incluso un idioma, por ejemplo, el inglés que se habla en Estados Unidos, suele ser muy diferente al inglés que se habla en Inglaterra. Y no se diga del inglés que se habla en Australia. O sea, desde los sonidos, cómo se pronuncia, hasta algunas formas de comunicarse. Entonces, por ejemplo, los gringos dicen water, ¿no? Y para decir agua. Y los ingleses dicen water, ¿no? O sea, le amplían más. Y bueno, los australianos es así de como water, ¿no? Entonces, obviamente, hay diferentes formas para que se den una idea de cuántas formas podría haber para poder comunicar algo. Vean, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este paisaje y vemos que está cayendo nieve, ¿no? Y si nosotros ponemos un poco estrictos, diríamos, están cayendo copos de nieve. Está cayendo aquí y copos de nieve blancos, todavía para ser muy estrictos. ¿Cuántas formas ustedes diferentes podrían encontrar para llamarle, por ejemplo, a esto que están viendo en la pantalla? ¿De qué otra forma le podrían decir ustedes? Está nevando. Que está nevando, muy bien, perfecto. Otra forma, ¿no tienen otra forma? No, ¿verdad? Porque es como difícil, o sea, nosotros aprendemos a decir nevando y ya. Por ejemplo, en la lluvia, dale la lluvia, dice, está chispeando o está cayendo un aguacerazo o el chipi chipi o la tormenta, ¿no? O, en fin, ¿no? La ventisca, en fin. Bueno, esta imagen es relevante porque, por ejemplo, en Finlandia, tienen 80 maneras diferentes de decirle a la nieve, nieve, al blanco, blanco y a nevar, nevar. Entonces, imagínense 80 formas diferentes. 80 por 3, estamos hablando en este caso de 240 formas de decirle de manera diferente a esta imagen que nosotros tenemos, que para nosotros solamente es nevando, ¿no? ¿Y por qué en Finlandia tienen 240 maneras de decirle a esta imagen que nosotros vemos ahí? Bueno, pues obviamente lo decimos así porque ellos están viendo nevar todos los días. Para ellos, el que esté nevando es una cuestión de todos los días, puede ser más fuerte, más leve, puede ser que neve, por ejemplo, en, en abril, entonces es diferente a la de diciembre, o que nieve, por ejemplo, en la montaña, que en la ciudad, o en un bosque, en fin, o sea, todas esas posibles combinaciones hacen que haya 240 maneras de decirle esto, ¿no? Aquí, muy bien. Se les está complicando la, la cuestión mm, del Zoom, ¿verdad? No lo saca el Zoom. Sí, No, a mí ¿verdad? no. ¿No te ha sacado? Ah, porque he visto que de repente saca a esta Michelle aquí. Va y viene, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos, ¿no? Aquí ahorita se recupera, ahorita sigue con nosotros. Muy bien, entonces seguimos. Y entonces, obviamente, todo esto, este es el contexto porque nos trae el asunto de pensar que finalmente sí, nosotros tenemos que entender todas las diferentes maneras de poder hablar, pues, para poder comunicarnos de manera eficiente. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener déjenme aquí adelante.
aquí, ¿no? Esta. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, aquí está. Entonces tenemos diferentes, vamos a ver ahora sí estas tres cosas. Y este es súper importante, ojo, porque esta es pregunta de examen. Entonces, por un lado, tenemos el lenguaje. El lenguaje aquí, el lenguaje es cualquier manera que tengamos nosotros para comunicarnos. Esto es el lenguaje. Cualquier forma, el olor, el color, por ejemplo, los animales, por ejemplo, cuando quieren mostrarse más atractivos ante las hembras, cambian de color, ¿no? O las hembras cuando están en periodo de ovulación, cambian de color. Entonces, por ejemplo, ese es uno. Pero, por ejemplo, los humanos utilizamos muchos recursos, el lenguaje de señas, las matemáticas, el cibernético, los olores, bueno, hasta la comida podría ser un lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos tratando de comunicarnos. Entonces, eso es lenguaje. Y cuando hablamos de lengua, ¿no? Ojo, la lengua es un sistema, es un código que hemos creado para comunicarnos entre pares. Entonces, mientras que el lenguaje es universal, es decir, cualquier ser humano, perdón, puede comunicarse. Con la lengua es algo social, pero también se restringe en este caso a comunidades. Entonces, por ejemplo, tenemos la lengua árabe, pues la entiende perfectamente la gente que vive en estas zonas, o tenemos la lengua española, que todos los que vivimos en América Latina, ojo, América Latina, o sea, la América Española, podemos hablar español y en España y en quizá en Filipinas, o el inglés, ¿no? Que solamente lo hablan acá los vecinos gringos, pero también lo hablan los ingleses, los irlandeses, los escoceses, en algunas partes de África, en algunas partes de Asia y en Australia. O en algunas partes de América, como Jamaica o algunas de estas islas. Es decir, la lengua es un idioma. Y ojo, muy importante, muy, muy, muy importante. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, van en la calle y escuchan a unas personas, por ejemplo, de Oaxaca o unas personas de Tabasco, algo, hablar en una lengua diferente, inmediatamente piensan. Dicen que están hablando en un dialecto. Dicen, está hablando el dialecto otomí o el mixteco. Entonces, no, eso no se llama dialecto, eso es una lengua también, ¿no? También, o sea, es una estructura, es un código. Los dialectos se le decía así porque se pensaba que eran como menores, ¿no? Un poco para hacer menos esa estructura lingüística y pues también socialmente a la gente de ahí. Entonces, no, eso no funciona así. El y la lengua, perdón, la lengua es igual a idioma y entonces lo que habla un pueblo en Oaxaca, lo que habla un pueblo en un país o lo que habla la gente de una comunidad de países, eso es una lengua, ¿no? Por eso es la parte social. Ujú. Y tiene códigos ahí. Muy bien, y luego el habla es no solamente es la realización física del idioma, es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita podrías decir que es el habla. Esa es una de las acepciones. Pero también el habla es como yo de manera particular, por ejemplo, como Ferran, Bruno, no, Rafael, León o Michelle, cada uno de ustedes, por ejemplo, utiliza la lengua. Y entonces, por ejemplo, no sé, igual ustedes tienen una forma de comunicación más especial, entre ustedes se entienden, pero por ejemplo, cuando llega la gente y te dice así, Oli, ¿no? Dices, ah, porque me está diciendo hola, ¿no? U otro llega y te dice, ¿qué onda? Entonces, de su manera de decir. O alguien de los 70, por ejemplo, gente como de mi edad, te diría, ¿qué tranza? ¿No? Entonces, obviamente son estructuras que se van utilizando ya sea por edades, por generaciones, clases sociales, modas, en fin, todo ese asunto. Pero cuando yo lo uso particularmente, eso es el habla, ¿no? Es yo cómo voy a utilizar, ¿no? Los recursos que yo tengo de palabras, de estructuras, cómo los uso de manera individual. No nada más es este fenómeno físico que estoy haciendo ahorita de hablar, sino cómo utilizo todo ese bagaje que hay ahí, cómo lo utilizo para comunicar. Entonces, eso es el habla. Entonces, a ver, aquí no queda ninguna duda entre lenguaje, lengua y habla. ¿Queda claro? ¿No tienen dudas con eso? No, no, no. Queda claro.
Muy bien, perfecto. Ahora, estos estructuras, ¿cómo se van creando? Y esto es bien importante, ojo, porque esto también es algo que viene es muy común como pregunta o para entender algunas preguntas en el examen. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos cosas muy concretas como este árbol. Entonces yo tengo, imagínense en la antigüedad, unas personas que veían ese árbol, pero no sabían cómo decirle. Entonces, obviamente, tuvieron que hacer una estructura de pensamiento para a esta cosa que veían aquí, llamarle árbol. Y entonces, esta palabra árbol, ¿no? Tiene, por ejemplo, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene cinco signos. Y para hacer cada signo, tuvo que pasar siglos y siglos para que cada una de estas fueran, en ese caso, conjuntándose y formaran la palabra árbol. Y después cada región fue dándole su propio nombre. Entonces, por ejemplo, en español es árbol, ¿no? En inglés es tree. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se crearon esas estructuras? Eso es un código social, es un como contrato social, donde las comunidades aceptan llamarle a estas figuras las cosas. Entonces, imagínense qué difícil es para algunos, por ejemplo, que esto es algo concreto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se ponen de acuerdo para designar cosas, ajá, que no son, en este caso, que no las podemos ver, que no son cosas como muy concretas? Por ejemplo, el amor o la tristeza o Dios o no sé, el aire, ¿no? Que lo sentimos, pero no lo vemos como tal. Entonces, ¿cómo le hacen para poderse, en este caso, poner de acuerdo? Eso ha sido lo más importante en la lengua. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que nosotros el concepto o la cosa de la cual nos estamos viendo, eso se llama, en este caso, significado. Y la palabra y el sonido, eso se llama significante. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, ojo, va de nuevo, significado es, ¿no? El concepto, un concepto abstracto o algo concreto, ¿no? Pero que podemos ver, y la forma en que le llamamos tanto el sonido como los signos lingüísticos, como aquí las letras, eso es el significante, es la forma escrita, ¿no? Entonces, concepto es significado y la imagen lingüística gráfica es el significante. Entonces, eso es muy importante que quede así como bien entendido. Porque ya casi acabamos, ¿eh? Ya nos quedan 7 minutos 29, pero nos da tiempo para ver eso. Entonces, ahora, el lenguaje, ojo, que no la lengua, el lenguaje tiene diferentes funciones. No nada más nos interesa comunicar, sino también cómo comunicamos, qué comunicamos o a quién le comunicamos cosas. Y entonces las que nos interesan básicamente aquí son tres cosas. Por ejemplo, nos interesa el referencial, nos interesa en este caso la metalingüística, la poética, ¿no? Y también podemos llamar aquí la emotiva, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, la función referencial. ¿A qué se lleva, a qué se refiere la cuestión referencial? Se refiere a la cuestión de comunicar, ¿no? Las cosas. Es decir, yo estoy informando algo solamente. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahorita es una forma referencial. ¿Por qué? Porque les estoy informando esto. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Entonces, eso es una función referencial. Cuando ustedes ven las noticias en televisión, es una función referencial. Cuando están en una plática entre amigos o con sus papás, en fin, eso es referencial. O sea, usualmente la mayor forma en que utilizamos el lenguaje es referencial para transmitir ideas, en este caso, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de forma, en este caso, emotiva, es cuando yo quiero expresar sentimientos. Entonces, por ejemplo, yo si estoy triste, la manera en que me exprese va a ser una función emotiva, ¿no? Voy a utilizar palabras diferentes, formas diferentes para mostrar mis
emociones. Y luego, por ejemplo, la connotativa. Ojo, este es muy, muy, muy importante y esta también la preguntan mucho en su examen. Esta, la connotativa, es la que utiliza la publicidad, por ejemplo, la publicidad o en este caso la propaganda. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad, ajá, y propaganda? Que la publicidad lo que trata de venderte son, en este caso, productos, ¿no? Una Coca-Cola, un refresco, un coche, una casa, en fin. Lo que te vende la propaganda son ideas. Por ejemplo, ahora que estuvieron las campañas políticas, por ejemplo, Trump y Kamala, ¿no? Entonces, cada uno de ellos utilizaba la propaganda porque nos vendían una manera de ver el mundo, ¿no? Trump de una manera, Kamala de otro, entonces era propaganda, ¿no? Igual que aquí en las elecciones de México. También la religión, por ejemplo, utiliza la propaganda. Entonces, la función connotativa es la que intenta que nosotros les hagamos caso a ello, que compremos un producto o que nos sumemos a alguna ideología o alguna forma de pensar o alguna religión, en fin, ¿no? Ojo, eso es bien importante. Luego, la fática es la más simple porque es la que nos ayuda a que la comunicación fluya, por ejemplo, cerrar o abrir una comunicación así de cómo abrimos, hola, ¿cómo estás? Lo que se dice romper el hielo, ¿no? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? O cerrarla, ¿no? Adiós, gracias, en fin. Entonces, esa también es muy importante, ¿no? Luego la poética la utilizamos mucho en la literatura. Cuando escribimos, por ejemplo, si escribimos poesía o escribimos literatura y queremos embellecer la realidad hacerla más fea, como los cuentos de terror, en fin, ¿no? Entonces eso es la parte poética. Y finalmente, la parte metalingüística es exactamente lo que estoy haciendo. La parte metalingüística es hablar de la lengua, ¿no? Perdón, hablar del lenguaje con la lengua. Ujú. Entonces yo estoy hablando de las funciones del lenguaje con la lengua. Eso sería la metalingüística. Todas las clases de español en realidad son metalingüísticas, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener este asunto, ¿no? Entonces, no es que cuando nosotros nos comunicamos con alguien, no es que nada más utilicemos en una cosa una sola de estas, o que seamos connotativos o referenciales o metalingüísticos, no, sino que podemos utilizar incluso todas en un momento dado, todas, o podemos utilizar una por una, o dos, o tres en una discusión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en su examen? Les ponen, y lo vamos a ver en la próxima sesión, vamos a hacer un ejercicio de esto, les ponen pequeños fragmentos donde les piden que a partir de la lectura de ese fragmento, ustedes determinen qué función se está utilizando, si es referencial, emotivo, connotativo, fático, poético o metalingüístico, ¿no? A partir de ese pequeño texto, ¿no? Que es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Que vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto. Muy bien, y ya nos va a sacar aquí el sistema, nos queda menos de un minuto. Muy bien. Alguien, bueno, se queda grabada la sesión, la subo al canal de YouTube de aquí de la página de OpenTest y la subo posteriormente el link a el canal de WhatsApp, ¿no? Entonces, por favor, si pueden darse de alta ahí en el canal de WhatsApp, pues para que estemos todos en la misma comunicación, todos entendidos ahí. Y acuérdense que el link este de Zoom es el mismo cada sesión, siempre va a ser el mismo, ¿no? Muy bien, pues ya casi nos va a votar y pues entonces nos vemos el próximo martes y ya tuvimos nuestra primera sesión de introducción, esta semana ya un poco con el trabajo aquí de clase y nos vemos el martes para continuar un poco con la parte de español y continuar con esto. Muchas gracias, nos vemos hasta el martes. Hola, oye, tengo unas dos Dime, preguntitas rápidas. dime, Esta adelante. presentación ya está de que en... Ok. Y la Sí, otra es, hice uno de los exámenes diagnósticos y tuve ajá. algunas preguntas, pero son de Ujú. mate. Entonces, te había entendido hace tiempo que había varios profes, ¿no?
Sí, Supongo sí, que sí, sí. estas dudas las aclaro contigo o más Puedes, a... yo te puedo ayudar sin problema. Mándame cuáles son, mándamelas por WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Ujú, Muchas sin gracias. problema. Órale. Chao. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el martes.